Wow, tremendo. ¿Cómo están? Buenos días. Me siento muy bendecido por poder estar aquí hoy compartiendo la palabra. Es un privilegio poder presentarme delante de ustedes con una palabra de parte de Dios. Y sé que hay algo especial que Dios quiere hablar hoy a su iglesia. El Señor me ha permitido, y mientras preparaba la enseñanza, Dios meditaba en lo que el Señor quería compartir hoy con la iglesia. Y estaba recordando los inicios. Y ahorita el pastor decía algo interesante, que es importante los fundamentos. Y yo recordaba los inicios de la iglesia. Tuvimos el privilegio de ser parte de las primeras 15 ovejitas, creo que eran, de estar ahí cuando la iglesia comenzó. Y ser parte de eso, a mí siempre de cierta manera me da un orgullo, ¿no? De que el Señor me permitió ser parte del inicio de algo tan importante para el corazón de Dios. Y creo que recordar los inicios son muy importantes, son súper importantes los principios, recordar de dónde Dios te sacó. Y yo hago algo en mi casa y reúno a mis hijos y a mi esposa. Cada cierto tiempo saco la película del matrimonio y la pongo. Y cada vez como que a uno se le olvida, ¿no? Pero lo hago con ellos y a ellos les gusta y ven y eso. Y me gusta ver el momento donde yo pues hago el pacto delante de Dios y me gusta verme la cara de susto que tenía, que no sabía para dónde iban ni qué estaba haciendo en ese momento, pero tomé la decisión de hacerlo y me gusta recordar los principios. Cuando tuve mi hija, la primera, yo no sé cuántos de ustedes cumplió hace 10 años, hace poquito, y yo, oh my goodness, cómo ha pasado el tiempo. Y ya tiene 10 años. Y ahí mismo, yo no sé ustedes si tienen hijos, pero usted se acuerda es cuando nacieron, cuando los cogió chiquiticos. Y me acuerdo que la impresión que yo tuve en el corazón cuando ella nació, fue hermoso. Fue una experiencia algo que nunca había sentido antes, fue una impresión. Yo no sé cuántos sintieron eso. Cuando una impresión de ver una cosita tan chiquita y tú cargarla y todo eso es hermoso. Y de cierta manera recordé los principios de Arde y meditaba en eso y me acuerdo cuando estábamos en la casa de los pastores, que les baratamos los muebles a la pastora, eso quedaron pelados completamente, el tapete negro se veía, les baratamos la casa prácticamente. Y ver cómo la iglesia comenzó a crecer y ver cómo la gente comenzaba a responder y el diseño de Dios se comenzaba a plasmar en los corazones de cada persona, en nuestro corazón. Y probablemente nosotros no sabíamos para dónde íbamos, ni teníamos ni idea, ni el pastor no sabía. Todos los que estábamos ahí sabían, lo único que teníamos era un deseo de exaltar a Dios, un deseo de hacer su voluntad y una pasión por cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en la ciudad. Y recordando, inclusive hay una foto por ahí del overflow, no sé si la tienen ahí, cuando la iglesia se llenaba, no había otro lugar donde sentarse, entonces pues uno buscaba el trono que podía y ahí yo me senté en el trono. Ese era el overflow. O sea, usted sabía que la iglesia estaba llena cuando usted estaba ahí sentado. Se llenó la iglesia del overflow. Fueron unos tiempos muy lindos de inicio. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque siento que Dios quiere que siempre tengamos en cuenta los inicios. Los principios son muy importantes para Dios. ¿Sabe por qué? Porque recordar nuestros principios en Dios es muy importante porque nos ayuda a posicionarnos, nos ayuda a ubicarnos en donde estamos y nos da fe, esperanza y visión hacia el futuro. Recordar tu principio, recordar de dónde Dios te sacó, recordar de dónde Dios te levantó, te ayuda a ubicarte y a posicionarte en tu presente. Y no solo eso, sino que te da fe, esperanza y visión hacia el futuro. Y de cierta manera, todos nuestros principios en Dios se convierten en altares de adoración. Nuestros principios en Dios se convierten en altares de adoración. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de entrega. Es un lugar de muerte. Es un lugar donde tú te entregas.
Eso significa un altar. Y vemos que muchos de los hombres de la Biblia, en la historia, cada vez que Dios hacía algo poderoso en sus vidas o cada vez que ellos sentían una transformación en sus vidas, levantaban un altar. ¿Para qué? ¿Para qué se levantaban esos altares? Para ellos acordarse, para recordar de dónde Dios los sacó. Y por eso recordar nuestros principios es ir a ese lugar donde entregamos algo valioso. Recordar dónde Dios comenzó, dónde Dios empezó algo en nuestra vida es importantísimo. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo exactamente el lugar donde yo estaba cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo me acuerdo exactamente las palabras que le dije al Señor. Y siempre llevo eso, y pasarán 20 años, pasarán 30 años, pasarán 50 años. Ese momento lo voy a tener intacto en mi memoria. ¿Por qué? Porque ese momento es tan importante para mí, porque de ese momento literalmente yo fui sacado de la muerte a la vida. Dios transformó mi destino eterno. Y me parece súper importante tener siempre en mente eso, recordar nuestros principios en Dios. Es como cuando nos acordamos de lo que Dios hizo, de lo que Dios empezó, y donde podemos meditar y recibir confianza y seguridad de lo que Él empezó, de la obra que Él empezó. Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. En Apocalipsis 2:4, el ángel de Dios habla a las iglesias de Efesos y le dice: ustedes han soportado, han sido obedientes, han sido perseverantes, o sea, han hecho lo que tienen que hacer, lo han hecho. Todo lo que les he pedido lo han hecho. Han pasado persecución, pero han perseverado. Pero una sola cosa tengo contra ustedes. Una sola cosa tengo contra ustedes. Y es que han olvidado el primer amor. Se les olvidó ese lugar. Se les olvidó volver al altar. Se les olvidó recordar de dónde fue que las obras que hacían en el principio, de donde Dios los rescató. Se les olvidó volver a ese lugar. No han vuelto al lugar donde todo comenzó. Olvidaron el principio donde Dios comenzó la buena obra. Por eso es importante recordar los principios. Por eso es importante recordar de dónde Dios nos libró. No podemos descuidar el altar. No podemos olvidarnos del primer amor, porque nos volveríamos ingratos. Cuando nos olvidamos de estos principios en Dios, perdemos nuestra ubicación. Y mire lo importante. Cuando nosotros nos olvidamos del lugar donde Dios nos sacó, y la obra que Dios comenzó en nuestras vidas, perdemos nuestra ubicación del presente y perdemos nuestra visión del futuro. Porque si usted sigue leyendo en Apocalipsis, dice que si ustedes hacen esto y ustedes se olvidan del primer amor, entonces yo quitaré el candelabro. Eso significa que cuando le quitan el candelabro es que quitan la luz. Significa que ya no hay visión. Significa que ya no tienes esperanza. Porque estás a oscuras, se te quitó la visión, ya no puedes ver. Entonces, mantenernos siempre en ese altar, yendo a donde Dios nos libertó, de donde Dios nos sacó, y tenerlo siempre en mente. El momento en que Dios nos libró de la muerte eterna. Por eso celebramos la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es un recordatorio. La Santa Cena es el lugar donde nosotros venimos y tomamos un tiempo para hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. De que Él fue a la cruz y Él no solamente fue el sacrificio, Él fue el altar también. En ese lugar nosotros tomamos la vida eterna. Fue donde Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna hoy. Y hablando de la importancia de los comienzos con Dios, quiero hablar acerca de Hechos de 1 al 8. Si me pueden proyectar. Y si usted lo tiene en su Biblia, lo puede abrir también. ¿Listos? Listo. Hermano Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No sé si sabía, pero Lucas, el que escribió el libro de Lucas y también el libro de los Hechos. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son un solo libro. Esta es la segunda edición. Si usted lee el primero, también es enviado a Teófilo. Dicen que Teófilo era un oficial romano al cual Lucas le escribía. Hasta que el día en que fue llevado al cielo,
luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer ni el momento ni la hora determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y esta es la parte más importante que quiero que nos concentremos en esto, porque este es el centro del libro de los Hechos. Esta es el corazón. Todo se basa en este versículo. Todo el libro de los Hechos, ese es el corazón. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Le voy a pedir que un momento ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que se haga viva esta palabra en nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste, Señor, que nos da autoridad y poder, Señor. Yo declaro, Señor, que hoy salimos de este lugar no siendo mejores, Señor, siendo transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Declaramos que hay una llenura del poder del Espíritu en nuestras vidas en este día, Señor. Que no vamos a ser iguales, Señor. Que hay algo que dentro de nosotros se va a activar, Señor. Hay una revelación espiritual que se va a activar, Señor. Y tú nos vas a hacer entender a mayor profundidad, Señor, tu corazón, tus deseos y tu propósito en nuestras vidas. Te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo dando convicción a cada corazón en este lugar, Señor. Y mientras yo predico tu palabra, Señor, que seas tú y que sea menos yo, Señor. Más de ti y menos de mí, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Los que están conectados con la serie de la iglesia que quieren hacer, sabemos que estamos basando toda esta serie en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos describe cómo se desenvolvió el plan de Dios para las naciones de la tierra. Eso es lo que explica el libro de los Hechos, cómo se desenvolvió. Y Hechos de 1 al 8, lo que acabamos de leer, es el centro del corazón y es la dirección del libro. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ven, los 4 evangelios, los primeros 4 evangelios hablan de las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, y termina con la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección. Eso es los 4 evangelios. Y antes de Jesús ascender al cielo, les dejó su última enseñanza y les dijo a sus discípulos que fueran al Pentecostés. Los envió al Pentecostés para que recibieran allí la promesa del Padre, la llenura del Padre. Para ese momento ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Y son dos cosas diferentes. Usted puede tener el Espíritu Santo, porque en el momento en que usted acepta a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de usted y otra cosa es tener el Espíritu Santo sobre usted. Cuando aceptamos al Señor, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Una persona solamente puede tener el Espíritu Santo dentro de sí cuando las palabras Jesús es el Señor de mi vida son una realidad. Solamente cuando son una realidad, Señor, tú eres Jesús, tú eres el Señor de mi vida. En ese momento, esas palabras tienen un efecto en tu corazón y tienes el Espíritu de Dios morando dentro de ti. Cuando verdaderamente haces un compromiso con Dios de seguirlo y obedecerlo. No simplemente decirlo, acepto al Señor Jesús, no solo decirlo, es obedecerlo. Es de verdad cumplir ese compromiso que hacemos con Dios. No es solo creer en Él. Porque sabe que hay mucha gente que dice, no, usted le pregunta a la gente en la calle, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios.
y creo en el Papa, y creo en no sé qué, y creo que me tengo que ir ya, y creo que va a llover. Y creen en tantas cosas, pero creer, la palabra creer del griego significa obedecer. Eso significa la palabra creer. Es más profundo que simplemente decirlo. Es obedecerlo, son acciones. Pero en Romanos 8:9 dice, y si lo pueden proyectar, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. La Biblia dice que si ahora Cristo vive en nosotros, pasamos de muerte a vida, hemos sido resucitados en Cristo. Estábamos muertos y en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que nos dio vida. Pero ¿cómo sabe usted que usted aceptó a Jesús en su corazón? ¿Cómo sabe usted que es una nueva criatura? ¿Cómo sabe usted? Porque está obedeciendo, porque está cumpliendo sus enseñanzas y porque está en la voluntad de Dios y porque manifiesta los frutos del Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, una persona que no ha aceptado a Jesús, no puede tener el Espíritu de Dios. No puede manifestar los frutos del Espíritu de Dios. Solo alguien que aceptó y tomó la decisión por Dios y obedece a Dios puede manifestar esos frutos. Nuestros cuerpos resucitados se convierten en vasijas en sus manos que Dios quiere llenar con su Santo Espíritu. En el momento en que tú aceptas a Jesús, tú te conviertes en una vasija para Dios, en las manos de Dios, pero en ese momento todavía no has sido lleno. Necesitas que Dios llene tu vida. Necesitas ser lleno de ese poder de Dios, que es el que nos da la facilidad, que es el que nos da, digamos, cuando tú quieres compartirle a alguien de Dios en cualquier parte, hay veces no sentimos, ¿verdad? Como que no sentimos qué le decimos, cómo rompemos el hielo, cómo le entramos. Pero cuando eres lleno de Dios, el Espíritu Santo te da como la valentía y te da las palabras para poder compartirle a esa persona y que haya un efecto en el corazón de esa persona. Nuestros cuerpos resucitados se convierten en esas vasijas. Somos unas vasijas para Dios. En Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto está hablando ya del Pentecostés. Y hablaban la palabra de Dios, ¿con qué? Hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días, porque la llenura del Espíritu Santo no significa un solo momento, significa que tú eres una vasija y tú vas a donde está la fuente de vida para ser lleno. Si tú no estás, tú puedes ser una vasija, podemos ser cristianos, pero si no estamos yendo a la fuente de vida, no estamos siendo llenos de verdad. Estamos vasijas simplemente, pero vasijas vacías. Necesitamos ser llenos de Dios. Necesitamos ir a la fuente de vida para que seamos llenos de Él. Y yo quiero que por un momento nos imaginemos lo que estaban pasando los discípulos y la mente, lo que estaban pensando ellos, sobre todo lo que estaba pasando. Hacía menos de un mes o más de un mes, estaban todos llorando, destrozados porque habían matado al maestro, porque estaban desconsolados, pensaron que los iban a matar a ellos también, estaban escondidos. Y cuando llega alguien a donde ellos diciendo, mira, golpearon la puerta, esta mujer, Jesús resucitó. Dijo, ¿qué va a resucitar? Y ellos estaban tan metidos en su dolor, tan metidos en su llanto, que ellos no entendieron que Jesús sí había resucitado. Estaban tan metidos en eso y Jesús les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día, pero ellos no se acordaron de las palabras de Jesús. Y cuando el mismo Jesús llegó donde ellos y se les apareció, no creyeron, dijeron, no, eso es un espanto. O sea, Jesús mismo llegó donde ellos, les dijo, yo estoy aquí, soy yo. Ellos dijeron, es un espanto, y se asustaron más, se aterrorizaron, dice la palabra. Pero era Jesús mismo que se les había aparecido. Y después de eso estuvo con ellos 40 días. 40 días estuvo con sus discípulos. Y en el último día estaba con ellos y los estaba bendiciendo. Y dice la Biblia que de un momento a otro se comenzó a elevar.
Y se comenzó ahí, imagínense la película, están todos ahí, están todos con Jesús y ellos no sabían que se iba a ir y comienza a elevarse y ellos comienzan a mirarlo y ¿para dónde vas, Señor? No te vayas. Y dice, pero yo les voy a dejar el Consolador. Porque Jesús físicamente no iba a poder estar con todos al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí puede estar con todos al mismo tiempo. Entonces es necesario que yo me vaya, les dijo, pero les voy a dejar uno que va a estar con ustedes todo el tiempo y es el Espíritu Santo. Y le dijo, ahora ustedes van a ir allá al aposento alto y van a recibir poder. Ahí es donde van a recibir poder. Y entonces ellos salieron hacia ese lugar, pero imagínense que ellos se quedaron, dice la Biblia, que se quedaron fijados hacia el cielo, hacia el momento. ¿Usted ha visto un balón de esos cuando se va y uno lo mira hasta que ya no lo puede ver más? Dice que cruzó una nube y se desapareció en el cielo. Y ellos estaban buscándolo todavía ahí y mirando hacia el cielo. Cuando llegaron dos ángeles y le dijeron, ¿qué están mirando ustedes ahí? Así como se va a ir, así mismo va a regresar. Pero ellos no los vieron a los ángeles porque estaban ahí y ellos estaban, no, pero el Señor, y los ángeles llegaron ahí, ellos ni cuenta se dieron. Pero es la esperanza que tenemos nosotros, de que así como Jesús se fue, así mismo un día va a volver. La misión de este libro de los Hechos, el objetivo de este libro, el propósito de este libro es hacernos entender esto. Que así como el poder del Espíritu Santo descendió sobre los 11 discípulos, ese mismo poder va a descender sobre nosotros. Ese mismo poder que descendió sobre los discípulos cuando comenzó la iglesia, ese mismo poder va a descender sobre nosotros. A la promesa que Jesús estaba hablando, que iba a venir sobre ellos, y que esa promesa que vino sobre ellos nos afecta hoy a usted y a mí, y por eso estamos aquí. Por esa promesa que Jesús dijo, por ese poder que iba a descender, es que usted y yo estamos aquí hoy, escuchando la palabra. Cuando ellos recibieron la promesa en el Pentecostés, en ese mismo instante nació la iglesia de Cristo. Cuando todos ellos estaban orando y de un momento a otro, como un soplido, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Como una ráfaga de viento, llegó el Espíritu Santo y se posó sobre la cabeza de cada uno como lenguas de fuego. Y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, pero en lenguas que las demás personas que estaban ahí entendían lo que estaba diciendo. Esto no tiene que ver con las lenguas que hablamos nosotros espirituales, es otro tipo de lenguas para ese momento, porque eran lenguas que la otra gente podía entender lo que estaba hablando el Espíritu Santo en ese momento. Y por eso es que estamos nosotros aquí. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Ese fue el momento donde el Señor comenzó su obra en nuestro corazón. Y nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo. Esas lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos los llenó del Espíritu de Cristo. Ellos fueron llenos del Espíritu de Cristo y fueron empoderados y empezaron a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Qué poderoso ver cómo estos hombres que eran no tenían capacidad de nada, eran pescadores, no tenían instituto bíblico ninguno de ellos, no sabían nada del Antiguo Testamento, no tenían conocimiento de la palabra, ni de la Torá, ni de nada. Y de un momento a otro Dios comenzó a desatar su espíritu sobre ellos y comenzaron a predicar la palabra. Comenzaron a predicar el arrepentimiento de los pecados. Pedro no entendía nada del Antiguo Testamento y se levantó con valor por el poder que fue lleno del Espíritu Santo. Se levantó con valor y fue tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron el mismo día. En ese momento, el mismo día, se convirtieron 3,000 personas. Pedro, que era conocido por ser impulsivo a la hora de hablar. Yo no sé cuántos se pueden identificar con Pedro, que a veces yo me identifico con él, que a veces, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Ay, Señor, perdóname. Le toca a uno ir a pedir perdón después. Pero, amén. Pero hay veces tenemos esas debilidades, ¿verdad? Pues yo me identifico mucho con Pedro. Este hombre pescador sin ningún tipo de estudio bíblico, lo único que él tuvo es que él caminó con Jesús. Él no estudió teología,
pero él caminó con la teología. Una vez yo estaba hablando con una persona, un predicador con mucho conocimiento de la palabra y de la teología, y él me pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo como para impresionarlo, no, mira, yo quiero estudiar teología y a mí me gusta la teología. Y me dijo, mira, la teología se resume en 3 palabras. Yo sí, ¿cómo así? Dice, Jesús se apartó y oró. Tú quieres toda la teología, Jesús es la teología. Tú conoces a Jesús y tú vas a conocer la teología, porque el Antiguo Testamento lo representa a Jesús. Jesús confirma todo el Antiguo Testamento. Él da testimonio de todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús se paró enfrente de la sinagoga, dijo, hoy se cumple esta escritura. O sea, el Antiguo Testamento se cumplió en el momento en que Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En ese momento, el Antiguo Testamento se cumple enfrente de esas personas. Ese fuego del Espíritu Santo que empezó en Pentecostés con un grupo de cobardes, incrédulos y temerosos, los cuales fueron transformados por el poder de Dios, se convirtieron en valientes evangelistas llenos de fe y de coraje. Y siento que ese es un tiempo donde Dios quiere levantarnos a nosotros con esa fe y con ese coraje. Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza compartir el evangelio con una persona. Que no nos sintamos menos por lo que creemos, porque mucha gente quiere hacernos sentir menos por lo que creemos. Y hasta se burlan de nosotros. Pero el Señor nos quiere llenar de su Espíritu Santo para que nosotros podamos dar testimonio y testificar de un Dios vivo. Ese mismo fuego del Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos, Dios quiere desatarlo sobre nosotros hoy. Porque ese fuego, Dios quiere que ese fuego sea desatado sobre esta generación. Hasta esta generación ha llegado ese fuego. Ese mismo fuego, y no se ha desgastado, no se ha apagado ni se ha detenido. El fuego del Espíritu Santo tiene la misma fuerza con el que empezó. Él no se ha ido apagando a pasar de los años. No, es el mismo fuego, es el mismo poder, es la misma autoridad. No se ha detenido ni ha perdido su poder. Lo único que está buscando es sobre quién reposarse. Es sobre quién posarse. Eso es lo único que está buscando el Señor. Alguien que esté disponible, que esté dispuesto, no importa si tiene habilidades o si tiene capacidades, no importa. Lo único que el Señor quiere son personas que estén disponibles y dispuestas. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hiciste, lo que importa es lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. El cambio que vas a dar de ahora en adelante es lo que Dios va a utilizar. Es desde el punto donde Dios va a comenzar un propósito nuevo en tu vida. Y ese es un nuevo tiempo, donde ya podemos desechar todo lo que no hicimos o todo lo que hicimos en el pasado, las malas decisiones o las malas actitudes. Y Dios nos da ahora un nuevo tiempo para que nosotros podamos caminar en Él, para que nosotros podamos tomar nuevas decisiones. Y nos promete su Espíritu Santo. Dios está buscando sobre quién derramarse. Dios está buscando una vasija sobre quien Él pueda derramarse. Porque Él es la fuente